Don Cheto, el fenómeno de la radio. ¡Puro gangsta! Tú tienes un don. Y tuvo razón, Don Cheto. ¿Quién es Don Cheto? Muy seguramente, te estás preguntando. Bueno, comenzaremos por decir que Don Cheto es un cantante, presentador de televisión y locutor que vive y chambea en Los Ángeles, California. Don Cheto es un programa radial matutino, muy famoso, se puede sintonizar en la estación 105.5 FM, conocida como La Qué Buena, pero no comas ansias que ya te contaré de eso más adelante. ¡Tú eres cholo de PlayStation! ¡Vives en la fantasía! Primero, déjame darte la bienvenida a El Más Pipiris Nice. Así es, el día de hoy te vamos a ilustrar sobre la historia de este personaje de gran popularidad en Estados Unidos, nacido en Michoacán, y que como muchos, pudo lograr el sueño americano, gracias a varias gentes que le dieron el chance de trabajar en la radio. Después de jalar la tatún, fue como ya empecé a venir a la radio. Pero antes de empezar, y más rápido que Don Cheto diciendo, el show de Don Cheto, dale clic a suscribirse y a la campanita. Te prometo más diversión que un pastel en pachanga. Pero vámonos tranquis, Don Cheto es interpretado por Juan Carlos Razo. También se le conoce como el hombre del vozarrón. Dime cómo lo escogitis. Pocos saben que este personaje no solo es conocido por sus ocurrencias, sino también por su extensa discografía. Entre sus álbumes destacan títulos tan curiosos como Hablando por lo Claro, Pirropeando, El hombre del vozarrón, El chancho frijolero y Vamos pa'l rancho. Por andar de pedo, no tengo nada juntado. Y por si esto fuera poco, también podemos agregar joyitas como Línea de Oro, El gran show de Don Cheto y sus amigos, La Crisis. Y la lista sigue. Hay que aguantar la vara y esta perra crisis que nadie la para. En el 2015, Don Cheto decidió subirse a la ola del Gangnam Style del cantante Psy, con una parodia que incluyó a dos grandes divas mexicanas, Ana Bárbara y Jenny Rivera. El resultado, más de 50 millones de reproducciones en YouTube. ¿Qué tal? Y si eso te parece poco, también conquistó la pantalla chica con su propio programa, El Show de Don Cheto, que se transmitió en Houston y Los Ángeles a través de la cadena Estrella TV. Bienvenidos al Show de Don Cheto, un programa muy especial. Uy, bien ¿Qué bonito. pasó, mi Marlene? Pero no menos importante, su éxito radial. El show de Don Cheto en la radio comenzó en 2005, y desde entonces, ha sido la voz de las mañanas en la famosa Qué Buena 105.5 en Los Ángeles, una de las estaciones de radio en español con mayor audiencia en formato regional mexicano en Estados Unidos. Miedo a que usted saque en mí una bestia que he tenido domada por muchos años. Pocos saben que cuando el show de Don Cheto comenzó, el equipo estaba conformado por Marlene Quinto y El Boro. Sin embargo, los tiempos cambian, y hoy en día el show cuenta con la presencia de Giselle Bravo, Elvin David, El Chino y Seth García Solís. Pero claro, el buen Don Cheto no se queda solo en la cabina de radio. También ha presentado espectáculos en diferentes lugares de Estados Unidos y México. Dentro del regional mexicano, ha sumado una legión de seguidores que están al pendiente tanto de sus discos como de sus shows televisivos, donde las parodias siempre arrancan carcajadas. Pero ¿cómo empezó todo este fenómeno? La historia de Don Cheto, un personaje ficticio con biografía y todo, es curiosa. Aunque en los papeles se llama Gabriel Sáiz, fue creado por Juan Carlos Razo y Pepe Garza. A mí me dieron la oportunidad. ¿Quién fue? Pepe Garza. Ah, Él tenía un Pepe. segmento, mi compa Pepe Garza, que se llamaba La Lucha de las Estrellas y era muy chistoso porque Pepe, conocido como el Rey Midas de la música regional mexicana, tenía un show en el que Juan Carlos Razo trabajaba en la parte técnica. Lo interesante es que, durante la convivencia, Garza notó que Razo era extremadamente ocurrente. como en la Qué Buena de Los Ángeles, ahí con mi compa Pepe Garza. Y como buen Rey Midas, le dio la oportunidad de participar en el programa. Pepe y Juan Carlos tenían una sección en el show llamada La Lucha de las Estrellas, en la que, atención, Razo vendía comida en la arena. Así fue como este icónico personaje fue tomando forma y conquistando a las masas. ¿Quién iba a pensar que un vendedor de comida se convertiría en la voz matutina de miles de personas? La FM en la lucha de las estrellas. ¡Está caliente! Todo comenzó cuando Pepe Garza, con su olfato de productor, le sugirió a Razo que entrara al programa como patrocinador. Vendiendo tacos. Y sí, así de simple empezó la historia de Don Cheto. Entre bromas, tacos y creatividad, Pepe y Juan Carlos fueron puliendo el personaje hasta darle la forma final que todos conocemos. Como la Matrix.
Ni modo, compa, le tocó a este ahí. Ahora, el nombre no salió de una tormenta de ideas compleja, ni mucho menos. Pepe le dijo a Razo que pensara en un nombre facilito, de esos que la gente retiene al instante. Así nació Don Cheto, nada complicado, fácil de recordar y con un sabor muy mexicano. Y un día Pepe me dijo, póngale nombre. Pues Aniceto, pues Don Cheto. ¿Quién es el hombre detrás del bigote falso? Juan Carlos Razo Magaña, nacido el 23 de junio de 1980 en La Sauceda, un pequeño pueblito en el municipio de Zamora, Michoacán. Es el único varón en una familia de 3 hijos. En aquellos años, La Sauceda era un pueblo de agricultores, conocido por su cultivo de fresas. De ahí viene este personaje. Como muchos padres, el papá de Juan Carlos tenía el sueño de que su hijo estudiara y saliera adelante, que no siguiera sus pasos como campesino. Lo inscribieron en la primaria y secundaria, pero a medida que crecía, su papá no le veía grandes cualidades, y en una de esas veces, Juan Carlos llegó a escuchar a su papá decir la temida frase, «Este no pinta para nada». Porque a un diablo muy loquillo lo mandaba para el abismo. Duro, ¿no? Pero si bien no destacaba en habilidades convencionales, algo sí era indiscutible. Juan Carlos tenía el don de la palabra. Era el típico parlanchín, el que siempre quería ser el centro de atención y, claro, se ganó la reputación de ser el chistoso del grupo. Y es que ese humor afilado ya empezaba a dar sus primeros pasos. Me asusté mucho cuando estaba... Otra de sus aficiones, aunque un poco peculiar, era la lectura, pero no de libros gruesos y académicos, nada de eso. Lo suyo eran las revistas. Su papá compraba Proceso, una revista de política, y aunque Juan Carlos no tenía gran interés en ese tema, la agarraba más por imitar que por otra cosa. Usted lee mucho. O ya de ahorita de más viejón. O desde morro yo leía. Lo curioso es que esto le creó el hábito de leer lo que cayera en sus manos, desde cómics hasta el catálogo de Avon de su mamá. Así fue como el chistoso del grupo también se convirtió en el lector del grupo. Irónico, ¿verdad? Mientras su papá pensaba que no pintaba para nada, Juan Carlos, sin saberlo, estaba construyendo su propia carrera, mezclando humor, palabra y un toque de lo cotidiano. Ella tiene su programa, le voy a contar un chisme, me lo ofrecieron primero. La vida de Juan Carlos iba como la de cualquier muchacho de su edad, hasta que en 1992 su mundo dio un giro brusco. Su papá sufrió una parálisis parcial del cuerpo, y con la necesidad de conseguir dinero para el tratamiento, la familia se endeudó hasta el cuello. Cuando su papá mejoró, el alivio fue momentáneo, ya que no había cómo pagar lo que debían. Así que, como muchos, decidieron buscar una mejor vida al otro lado. Su papá, su mamá y su hermana menor se fueron a Estados Unidos, dejando a Juan Carlos y su otra hermana en el pueblo, bajo el cuidado de la abuela. 3 años más tarde, Juan Carlos se unió a ellos, pero no por la nostalgia ni por extrañar el calor familiar, sino porque la situación económica los apretaba aún más y necesitaban manos extras para trabajar. Él debía ayudar a generar más ingresos. Cuando me dicen, necesitamos que tengas papeles, te vamos a arreglar. Este viaje fue la primera vez que Juan Carlos salía de su pueblito, y además lo hacía solo. El viaje, con polleros, fue de esos que te dejan marcado. Accidentado, peligroso y con suficientes anécdotas para hacer una película de suspenso. Como muchos que buscan el famoso sueño americano, Juan Carlos se vio enfrentado a las duras realidades de cruzar la frontera sin un peso en el bolsillo, con la esperanza de cambiar el destino. Una aventura que suena muy bonita desde lejos, pero que, cuando la vives, te enfrenta a lo peor y lo mejor del ser humano. ¿Sabe qué me sorprendió a mí de llegar a Estados Unidos? Que había agua caliente con... De todo ese viaje lleno de peligros y sufrimientos, hay un detalle que Juan Carlos nunca olvida: la aparición de un verdadero ángel en forma de desconocido. Cuando lo detuvieron los agentes de migración, este hombre dijo que era su tío para que lo dejaran en libertad, ya que Juan Carlos era menor de edad. Su tío, de viaje, se convirtió en una especie de guardián, ayudándolo en varias ocasiones. Sin ese misterioso ángel de la guarda, es probable que nunca hubiera logrado llegar con su familia. ¡Que te hagas para allá, pues! Probable. En esos tiempos, cruzar al gabacho sin papeles era menos peligroso que hoy en día. No había tantas bandas delincuenciales controlando las rutas, y el viaje, aunque arriesgado, también era mucho más barato. Según Juan Carlos, el cruce le salió en $77. Hoy en día, la cifra puede llegar a los $10 miles por persona, una diferencia abismal. Y, claro, ¿quién paga ese dineral? No son los migrantes, porque la mayoría apenas carga con una estampita de la Virgen de Guadalupe en la cartera.
Los que terminan pagando son los familiares que ya están en Estados Unidos, quienes se hacen cargo de las deudas y los riesgos que implica buscar el famoso sueño americano. Había un miedo a andar en la calle, por miedo a la migra y cosas así. La suerte de Juan Carlos fue que en su camino apareció ese tío improvisado, un salvavidas en medio de tanto caos. El caso es que Juan Carlos, después de tanto sufrimiento y obstáculos, finalmente llegó a Estados Unidos, directo a la casa de sus tíos, donde también vivían sus padres y su hermana. ¡Te lo madreo el día que me lo encuentre! Lo que urgía en ese momento era dinero, así que sus jefes, o sea, sus papás, no perdieron el tiempo y le consiguieron un trabajo en una maquiladora. Ahí, su tarea era doblar pijamas y ropa para niños. ¿Era un trabajo aburrido y repetitivo? Totalmente. Pero, hey, se ganaba en dólares y eso ayudaba a la economía familiar. El problema fue que su aventura en la maquila duró poco. Al mes, un supervisor se dio cuenta de que Juan Carlos era menor de edad y, por lo tanto, no estaba permitido que trabajara. Así que lo mandaron de vuelta a casa. ¿Y qué haces con un adolescente en casa? Pues lo mandas a la escuela, claro. Y aunque en Michoacán ya había demostrado que lo suyo no era estudiar, no le quedó de otra que asistir, aunque fuera más a la fuerza que por ganas. Jalé en hartas cosas aquí en ¿De Estados qué jaló Unidos. aquí llegando? Me jalé y fui a la construcción. A pesar de su desdén por los estudios, Juan Carlos logró adaptarse, aprendió inglés y, contra todo pronóstico, se graduó. Pero el verdadero sueño no estaba en las aulas, sino en ganarse la vida. Como buen migrante mexicano, le pegó duro al trabajo, aceptando cualquier oportunidad que se presentara para ayudar a su familia. Desde empleos en fábricas hasta vendedor de cueritos en vinagre, Juan Carlos hizo de todo. Sin embargo, en aquellos años algo lo obsesionaba, la radio. Le encantaba escuchar música de todo tipo, pero lo que realmente lo atrapaba era cuando los locutores decían la hora, dedicaban canciones y presentaban el siguiente disco. Eso era lo que él quería hacer. No soñaba con ser cantante ni con ser famoso. Él soñaba con estar detrás de un micrófono, dedicando canciones y marcando el ritmo de las mañanas de otros. Oiga, familia, seguimos aquí en vivo y al aire. ¡Apláusele fuerte! La pasión por la locución no lo dejaba en paz, lo inquietaba constantemente. Decidido a seguir ese sueño, Juan Carlos consultó a un compatriota con experiencia en el medio para ver si conocía alguna escuela donde pudiera formarse como locutor. Su paisano no solo le señaló una institución, sino que también le dio la dirección y el contacto de una persona que podría ayudarlo a eximir el pago de la matrícula. Con ilusión y una gran dosis de nervios, Juan Carlos viajó hasta Hollywood. Una vez allí, pidió informes y mencionó el nombre de su contacto. Para su sorpresa, lo reconocieron de inmediato y le dijeron que solo tendría que pagar una parte, $250. El problema era que Juan Carlos no tenía ni un centavo de esa cantidad, lo que lo dejó desanimado. Regresó a casa con la cabeza llena de planes sobre cómo ahorrar durante los próximos meses, con la esperanza de poder retomar su aspiración más adelante. Decía a la vida o a Dios, quiero ser una persona que hable en el radio y... Tiempo después, se encontró nuevamente con el paisano que lo había recomendado. Al preguntarle si había ido a la escuela, Juan Carlos, un poco avergonzado, le explicó que sí había ido, pero que el costo seguía siendo muy alto para él. Sin perder la fe en su potencial, su paisano le dio otra oportunidad y un nuevo rumbo. Le dijo que hablaría con su amigo, el locutor Cheque González, de la Qué Buena de Los Ángeles, para que Juan Carlos pudiera ir los fines de semana y aprender con él. Levántese con Don Cheto todos los días, la que más suena. 3 de la tarde a 7 de la noche absorbía todo lo que podía sobre locución, y luego se regresaba a su casa, de nuevo en camión. Era una rutina pesada, pero la pasión por la radio lo mantenía firme. Con el tiempo, Cheque le ofreció algo inesperado, un trabajo como su ayudante. La oferta era tentadora, pero había un problema importante. Tendría que ir a la estación todos los días, lo que implicaba dejar su trabajo en la fábrica. Esto lo afectaría económicamente, ya que no ganaría nada por el nuevo trabajo y no podía darse el lujo de dejar de contribuir al hogar. Después de hablarlo con su papá, le dieron luz verde, y Juan Carlos dejó la fábrica para integrarse a la estación de radio. Perderá sus trabajos. No quiero ser uno de ellos. ¡Por favor, escúchenme! Pero la realidad no era fácil. Juan Carlos no tenía las mejores condiciones para pasarse el día aprendiendo sin ganar un centavo. Necesitaba llevar dinero a casa o, al menos, no consumir los escasos recursos de su familia. La situación en su hogar era complicada. Vivían en un lugar que originalmente era para 3 personas, pero aquello parecía un campamento. Había migrantes, familiares, paisanos. Todos trabajando duro para mandar dólares a sus familias en México.
En la casa, los papás de Juan Carlos ocupaban un cuarto. En otro, vivía una familia completa. Sus hermanas y las hijas de otro matrimonio compartían otro cuarto, junto a una mujer con su hijo. Y en la sala, aún más gente. Los hijos de las parejas y otro paisano que también buscaba una mejor vida. Oh, los sueños que tenía yo de chico los cumplí de grande ya, viejo. Con todas las complicaciones y carencias que vivía, Razo sabía que no podía perder el tiempo en la radio. No era momento para rascarse la panza ni quedarse de brazos cruzados, así que se puso las pilas. Aprendió a operar la estación, sabiendo que ese conocimiento podría abrirle nuevas oportunidades. No me pagaban, yo jalé aquí gratis como año y medio. Con el tiempo, le dieron su gran oportunidad como locutor, pero en el turno más ingrato, la medianoche del domingo. Sabía perfectamente que era el peor día y la peor hora, probablemente nadie lo escucharía. Pero eso no lo desanimaba. Con actitud y los nervios de punta, se comía las uñas de la ansiedad mientras esperaba ese momento tan soñado. Abrir el micrófono y dar la hora como lo había imaginado tantas veces. Sea ridículo, por favor. ¿Cómo nos van a invadir los gringos si estamos en Estados Unidos? A veces, la realidad golpeaba duro. No tenía un peso en los bolsillos y, en más de una ocasión, tuvo que quedarse a dormir en la estación porque no tenía dinero para el autobús de vuelta a casa. Nunca le dijo nada a su familia sobre estas carencias, no quería preocuparlos. Después de un año de trabajar gratis, finalmente consiguió entrar al departamento de promociones. Por fin empezó a recibir algo de paga, lo suficiente para comprarse un coche viejo, casi para la basura, pero que le servía a su papá. Con ese coche iba y venía de la estación, y de paso, aprendió a manejarlo. En la radio me di cuenta de lo que era levantarte con ganas de trabajar. Para ese entonces, Razo ya había sido copiloto de varios locutores reconocidos: Cheque González, Rocío Sandoval, La Peligrosa, Ricardo Sánchez, El Mandril, Tomás Rubio y, por supuesto, Pepe Garza. Juan Carlos tenía apenas 20 años, pero ya estaba haciendo sus primeros pinitos en el mundo de la radio, rodeado de gigantes del medio. Lo que Juan Carlos había aprendido en su pueblito de Michoacán jamás se le olvidó. Y saber de qué va, aprender de los demás, de los otros que escuchaba. Aunque la vida en Estados Unidos era muy diferente, siempre llevaba consigo el recuerdo del modo de hablar de su gente, de los personajes únicos que le daban identidad al pueblo, y de su propia familia que seguía allá, en su tierra natal. Un día, en la estación de radio, le preguntaron cómo era que en su pueblo se enteraban de las cosas, ya que no había una estación de radio. Entonces Juan Carlos les contó sobre Don Rubén, un personaje muy particular. Don Rubén tenía una casa de 2 pisos, abajo, una tortillería, arriba, un tocadiscos con una bocina. Si alguien del pueblo quería anunciar algo, ya fuera que estaban vendiendo pollo o que se había perdido una vaca, iban con Don Rubén, quien con gusto tomaba el micrófono y anunciaba lo que le pedían. Pero lo mejor era su estilo, no solo anunciaba, lo hacía con gracia. Si tenía que promocionar chicharrón, decía que era tan exquisito que hasta tronaba en los dientes de los que ya ni dientes tenían, solo placas. Esa habilidad para adornar los anuncios se quedó en la mente de Juan Carlos, y un buen día comenzó a imitar a Don Rubén al aire. Los resultados fueron inmediatos. La audiencia se enganchó al instante y comenzaron a pedirle saludos al señor del rancho, un personaje que nació de aquellas anécdotas del pueblo. Empezó a sonar, quiero que mande un saludo. No tenía nombre, era el señor del rancho. Poco a poco, Juan Carlos se fue metiendo en el personaje y comenzó a mandar saludos como el famoso señor del rancho. Su éxito fue tal que incluso llegó a formar parte del segmento La Lucha de las Estrellas, en el programa de Pepe Garza, donde este nuevo personaje anunciaba comida como patrocinador, tal y como lo hacía Don Rubén en Michoacán. Fue idea de Pepe Garza que el famoso señor del rancho tuviera un nombre propio. Después de barajar varias opciones, eligieron uno que resonaba con la gente: Don Cheto. Entonces yo mandaba los saludos y un día Pepe me dijo, ya póngale nombre. Así nació oficialmente el personaje, aunque en ese momento solo era la voz. Con su nuevo alias, Juan Carlos grabó Vámonos pa'l Rancho, una canción que empezó a sonar mucho en la estación y en el programa de Pepe, donde Don Cheto ya comenzaba a ser un compañero habitual. ¡Ándale, no seas tonto! ¡Vámonos pa'l rancho! Entre los dos se encargaron de darle forma al personaje, el tono de voz, el lenguaje, y hasta una biografía que, poco a poco, lo fue haciendo más real, casi como si de verdad existiera un Don Cheto en algún rincón de México. Para darle un empujón extra al personaje, ambos lanzaron un disco con canciones de Don Cheto, repletas de parodias y humor. Entre los temas del álbum se podían leer y escuchar joyitas como La puerca de mi suegra, A Chicagona y Necesito coyote, entre otras. Todo fue obra de su creatividad y del esfuerzo conjunto.
Era un proyecto muy personal, y aunque no tenían ni un centavo para producir, contaron con la ayuda de amigos que se sumaron a la causa. El resultado fue un producto profesional que, aunque modesto, capturaba perfectamente la esencia de Don Cheto y su estilo único. Pero a la hora de comer, traga como contratada. Don Cheto empezó a crecer tanto que terminó por exigirle todo el tiempo y esfuerzo a Juan Carlos Razo. Poco a poco, el personaje fue desplazando a su creador. Razo se dio cuenta de algo importante. No podía seguir siendo Juan Carlos y Don Cheto al aire, porque este último le pedía cada vez más atención y dedicación. Fue entonces cuando tomó una decisión clave. Dejaría de salir al aire como Juan Carlos y se entregaría completamente a Don Cheto. Se dedicó a pulirlo y afinarlo, siempre con la invaluable ayuda de Pepe Garza, quien era un maestro en la creación de personajes. Empezó como un juego, usted lo sabe más que nadie, Pero no todo fue fácil. Aunque Don Cheto era una voz en la radio que la gente podía imaginarse como quisiera, llegó un momento en que fue necesario darle una imagen visual. ¿Cómo hacer que esa voz inconfundible tuviera un rostro? Fue un reto interesante. Crear un personaje visual que encajara con su tono de voz, su modo de hablar y su actitud. Así nació la imagen de Don Cheto, un michoacano de más de 60 años, alguien que había pasado por muchos sufrimientos como latino en Estados Unidos, que había desempeñado muchos trabajos y que conocía bien a la gente de México, especialmente a los michoacanos. No hablaba como una persona indígena, pero su discurso estaba lleno de modismos y dichos de su pueblo. Según Razo, la inspiración más cercana para Don Cheto era su abuelita Adelaida. Sus expresiones, sus actitudes, todo lo que hacía de Don Cheto un personaje tan entrañable, venía de su abuela. La mamá de su mamá, con quien Juan Carlos vivió mucho tiempo, era un verdadero estuche de monerías, cuando se trataba de dichos y frases pueblerinas. Desde joven, Juan Carlos prestaba mucha atención a lo que su abuela decía, y esas frases que lo hacían reír quedaron grabadas en su mente. ¡Brinco como Chente! Esa abuela, Adelaida, no era solo la fuente de inspiración para Don Cheto, sino que también representaba a la gente de los pueblos de Michoacán. Personas sanas, ocurrentes, siempre con un dicho listo para cualquier ocasión. La gente ha llegado a identificar a Don Cheto por esa forma tan particular de hablar, con dichos y modismos que son casi como una firma personal. Lo que lo hace destacar es que, a pesar de sus bromas, nunca cruza la línea de lo ofensivo. Respeta a toda la familia, y por eso lo escuchan desde los más jóvenes hasta los mayores. Juan Carlos Razo es plenamente consciente de esto. Sabe que una parte importante de su audiencia lo sintoniza precisamente porque el personaje es sano, cercano y muchos se identifican con él. En una entrevista, Razo mencionó que uno de los humoristas que más admira es Andrés Bustamante, un maestro en crear personajes llenos de humor y crítica, pero siempre manteniendo la limpieza y el respeto. Esa era una línea que Juan Carlos también quería mantener con Don Cheto. Es para mí mi favorito, Andrés Bustamante. Sin embargo, crear un personaje tan icónico no estuvo exento de desafíos. Cuando llegó el momento de hacer un video de Don Cheto, Razo se dio cuenta de que tendría que definir claramente cómo iba a ser el personaje de ahí en adelante, no solo en voz, sino también en imagen. Aunque ya estaba bien establecido en términos de audio, la visualización de Don Cheto representaba un riesgo. Pepe Garza compartió que, en su larga trayectoria como locutor, había visto a muchos perder a su audiencia una vez que la gente los conocía en persona o en fotografía. A veces, la imagen no encajaba con la voz y sus tonalidades, lo que generaba una desconexión. Por eso, hacer que Don Cheto tomara forma física fue un riesgo grande, pero que lograron superar con éxito. El video tuvo tanto éxito que pronto le ofrecieron a Don Cheto la oportunidad de tener su propio show de televisión. Desde luego, Juan Carlos aceptó el reto. Sin embargo, después de algunos meses, el exceso de trabajo y las responsabilidades comenzaron a pasarle factura. Los ataques de ansiedad empezaron a golpear fuerte, al punto de que estuvo cerca de abandonar tanto la televisión como la radio. Que te enfrentes, porque no realmente no te enfrentas a un doctor. Cuando vas a terapia, te enfrentas a ti mismo. Curiosamente, a Juan Carlos no le gusta disfrazarse, pero algo sucede cuando se pone en acción. Al comenzar a trabajar o actuar, poco a poco se va olvidando de sí mismo, hasta que Don Cheto toma por completo el control del micrófono y sigue con su dinámica, como si realmente fuera otra persona. Don Cheto ha elevado como nunca los niveles de audiencia de la estación. Es un personaje que simplemente atrae, cautiva y se roba la atención. Con su humor, bromas y esa chispa inigualable, Don Cheto convierte cada programa en una verdadera fiesta a la que miles, o incluso millones, asisten todos los días, aunque sea solo de oídas.
Lo que comenzó como una voz en la radio se ha convertido en todo un fenómeno. Don Cheto no solo domina las ondas radiales, sino que es una estrella de televisión, un influencer en redes sociales y un exitoso artista discográfico. Y a pesar de su fama, el personaje sigue fiel a sus raíces, ayudando a lanzar nuevos talentos del regional mexicano y recordando siempre de dónde viene y cómo llegó hasta aquí. Juan Carlos Razo, por su parte, no puede estar más agradecido. Todo lo que alguna vez soñó como Juan Carlos se ha hecho realidad gracias a Don Cheto. Le gustaba el rap, y Don Cheto grabó canciones de rap. Quería éxito en la radio, y lo consiguió. Soñaba con comprarle una casa a su mamá y tener una propia, y lo logró. Es el vivo ejemplo de que, a veces, los sueños más grandes se cumplen de las maneras más inesperadas. Juan Carlos, lo que haces es más grande que tú. Bueno, amigos, esperamos que hayan disfrutado este video. Si tienen algo que decir, no olviden dejar su comentario en el recuadro, nos encanta leerlos. Y recuerden suscribirse a nuestro canal, darle a la campanita para no perderse ningún contenido. Y si este video les gustó, déjennos un like para motivarnos a seguir trayéndoles más. Hasta la próxima.